Entonces, jóvenes, el día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema del curso de física, que es dinámica. ¿Ya? Particularmente la dinámica se divide en dos partes, una se llama dinámica lineal y la otra se llama dinámica circular. Sin embargo, nosotros vamos a desarrollar solo lo que es la dinámica lineal, para lo cual debemos saber o conocer las leyes de Newton. Newton tiene tres leyes. La primera se llama la ley de la inercia. La segunda es esta que vamos a ver ahora. Y la tercera es la ley de acción y reacción, o también llamada de interacción. Vamos a ver en qué consiste esta segunda ley que explicó Newton. Cuando nosotros tenemos un cuerpo, cualquiera, vamos a ponerlos como ejemplo a cualquiera de ustedes. Si, por ejemplo, cuando usted asistía al colegio, ¿no? A la hora del recreo o en el salón o en el patio, a veces algunos de ustedes se ponían a jugar. Y bueno, ¿qué hubiese pasado si alguien estuviese por un momento de pie en algún ambiente y viene alguien y te empuja, ¿no? Sin que te des cuenta? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿No es cierto? Bueno, lo que ocurre o sucede, jóvenes, es pues que eh, vas a perder probablemente el equilibrio, ¿no es cierto? Probablemente te caigas. ¿Por qué? ¿A qué se debe, no? Bueno, lo que ha pasado es que alguien te aplicó una fuerza, ¿no? A ti, a tu cuerpo, ¿no? Y bueno, debido a eso, pues ha generado que usted cambie de posición o en otras palabras, se mueva debido a la fuerza que te han imprimido, ¿no? En este ejemplo que estamos viendo. Bueno, y eso ocurre pues también en la vida cotidiana. Si nosotros aplicamos fuerza a un cuerpo, este generalmente se mueve, ¿no? Genera una velocidad. Y al generar una velocidad o un cambio de velocidad, bueno, podemos notar que aparece una magnitud llamada aceleración que está simbolizado con la letra A. Entonces, jóvenes, la segunda ley de Newton explica el concepto básico de dinámica. La dinámica viene a ser una parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos y cómo se originan estos movimientos. ¿Ya? Entonces, aquí vemos el ejemplo muy claro. La segunda ley de Newton explica entonces en sí la dinámica y con este ejemplo, donde vemos nosotros una barra que está en reposo, es, digamos, afectada por una fuerza F1 y debido a ello va a empezar a moverse, ¿no? ¿Qué pasa si la barra no se mueve a pesar de aplicar una fuerza? Entonces, simplemente no habrá dinámica, ¿ya? No se generará la segunda ley de Newton. Entonces, debe moverse necesariamente para poder aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, ya sea en el primero o el segundo caso, vemos nosotros que el cuerpo, ambos cuerpos se mueven debido a una fuerza externa, ¿no? Como acá ya lo señalamos, tanto F1 como F2 son fuerzas que se miden en Newton, A1 y A2 son aceleraciones. Acá hay un error, ya debió, y en el libro también lo vas a corregir, acá debe decir aceleración, ¿de acuerdo? Entonces, esto no debe ir, debe decir aceleración. ¿Sí? Ahí lo corriges también en tu librito. Yo lo dejé así nada más para que notes dónde debes corregirlo. ¿Sí? Aceleración. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué significa FDPA? Bueno, significa que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Entonces, mientras más fuerza aplico, más aceleración tendrá el cuerpo. A menos fuerza aplicada, menor aceleración tendrá el cuerpo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si la fuerza es constante? Bueno, si la fuerza es constante, al igual que en el otro caso, es decir, la fuerza no varía, pero la masa sí. ¿Qué sucede, no? Bueno, las aceleraciones también cambian, ¿no? No es lo mismo mover, por ejemplo, una bicicleta que un tren, ¿no? Son distintos, ya que las masas son diferentes. No es igual mover a uno que el otro. Si aplicas la misma fuerza para mover un objeto y el otro, a la bicicleta probablemente lo muevas con facilidad, pero al tren
Va a ser imposible, ¿no? Entonces, eso debido a la diferencia de masas, ¿ya? Hay que tener cuidado en esos casos, muchachos. Ahora, si logra mover al tren, por ejemplo, notarás pues que su aceleración va a ser muy pequeña con respecto a la aceleración de la bicicleta, ¿no? Es decir, cambia de velocidad más rápido. ¿Ya? Entonces, eso también se explica en este gráfico. Y en este caso, la aceleración y la masa son inversamente proporcionales, es decir, a mayor aceleración, menor masa. Y eso es obvio, ¿no? Si la bicicleta tiene menor masa, le puedo generar más aceleración. El tren tiene mayor masa, pero lo voy a generar menos aceleración. ¿De acuerdo? Bueno, de los dos casos anteriores, se diría pues la fórmula matemática que explica la segunda ley de Newton. Es decir, la aceleración se puede ir dividiendo la fuerza resultante, ¿ya? Porque al cuerpo le puede afectar una o dos fuerzas, por eso mejor es poner fuerza resultante, sobre la masa. ¿Ya? En otras palabras, lo que les quiero yo mostrar es que la fuerza resultante, ¿ya? Es decir, la fuerza que va a resultar, porque no solamente va a haber una, muchos ejemplos, ¿no? Se va multiplicando la aceleración por la masa, o la masa por la aceleración, como quiera usted ponerlo. El orden es lo de menos, ¿ya? Y eso sería pues la explicación de la segunda ley de Newton, ¿no? Bien, muchachos, ahora sí vamos a resolver los ejercicios y vas a ver que es fácil entenderlo. Fíjate acá cómo voy a aplicar la segunda ley de Newton de manera sencilla. Nos dice, el bloque mostrado tiene masa 3 kilogramos. Bueno, ahí está el bloque, tiene una masa de 3 kilogramos. Ojo que la masa debe ser expresada en kilogramos. Calcula el módulo de la aceleración. Si la fuerza es igual a 12 newton. Tener cuidado que la fuerza debe estar expresada en newton, la masa en kilogramos, por lo tanto la aceleración debe estar expresado en metros por segundo al cuadrado. Eso es importante, ya que si un problema te dice que la masa es, por ejemplo, 30 gramos, no vas a aplicar directamente la fórmula, ya que tienes que transformar gramo a kilogramo. Hay que tener cuidado, ¿ya? Bien, vamos a ver la solución, vamos a ver qué datos tenemos. ¿Ya? En este caso, nuestra fuerza resultante es una sola. Hay una sola fuerza, que es F. ¿No? Acá está, la fuerza resultante es una sola, por lo tanto es F nada más. Y esto va a ser igual a 12 newton, ¿no? Porque acá nos dice que F es igual a 12 newton. Ahí nos dice el ejercicio, ¿no? Que F vale 12 newton. Y ahí está, ¿no? F vale 12 newton. Ahí está señalado ahí. ¿Qué más? La masa, M, es igual a 3 kilogramos, ¿no? ¿Dónde dice que la masa es 3 kilogramos? Acá está, ¿no? La masa, ahí te señalan, es 3 kilogramos. Ahí lo estoy resaltando. ¿No es cierto? Y bueno, ¿qué nos piden hallar? La aceleración. Bueno, para nosotros aplicar la segunda ley de Newton, debemos cerciorarnos que se cumpla esto de acá. La fuerza F, es decir, F, y la aceleración A, deben ser paralelas. En geometría ya nos han explicado que son rectas paralelas, ¿no? Es decir, que nunca van a chocar. Entonces, hay que tener cuidado de eso, ¿ya? Si la fuerza es oblicua y la aceleración es horizontal, entonces hay que hacer algo con la fuerza, ¿ya? Vamos a verlo más adelante qué se hace. Entonces, como yo me estoy asegurando de que la fuerza y aceleración son paralelos, entonces tranquilamente voy a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Y qué dice matemáticamente la segunda ley de Newton? Que la fuerza resultante es igual masa por aceleración. ¿Ya? Bueno, la fuerza resultante es ese F que vale 12, así que lo reemplazo, ¿no? Vale 12 es igual a la masa que es 3 por la aceleración que es A, el cual no conozco. Bueno, acá es sencillo, el 3 pasa a dividir y la aceleración sería igual a 4 metros por segundo al cuadrado. Ya hemos encontrado la aceleración del bloque en el problema número 2. Vamos ahora al ejercicio número 3, similar al problema número 2, nos piden hallar la masa del bloque. Bueno, ya no nos piden la aceleración, sino en este caso nos piden la masa. Y al igual que el problema anterior, vamos a ver los datos. Como recién estamos iniciando, vamos a colocar los datos. La fuerza resultante, que es igual a F, ¿no? Acá está F. Y este vale pues 6 newton, ¿no? La fuerza resultante es F, que vale 6 newton, ¿ya?
Nos pide la masa, no sabemos cuánto vale, queremos encontrarla. Y nos dicen que la aceleración vale 2 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Ahora, como ya les mencioné, debemos fijarnos, jóvenes, de que la fuerza y la aceleración son paralelas. Ahí están, sí son paralelas, ¿no es cierto? Es decir, ambas son horizontales. No importa si la aceleración va a la derecha, a la izquierda, la fuerza va a la derecha o a la izquierda, eso es lo de menos. Lo que interesa o lo importante es aquí que sean paralelas. ¿Ya? Y eso se está cumpliendo. Por lo tanto, puedo aplicar la segunda ley de Newton, el cual dice que fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Bueno, reemplazamos, la fuerza resultante es F, que vale 6. La masa es lo que no sé todavía, y la aceleración vale 2. Este 2 pasa a dividir al 6, y la masa, perdón, sería igual a 3 kilogramos. No olvides que la masa se debe medir en kilogramos. Muy bien, vamos al problema número 4. En el problema número 4 nos dice, ¿no? A un bloque se le imprime una fuerza F, produciendo de esta manera una aceleración de módulo 2 metros por segundo al cuadrado. Calcula el módulo de la aceleración si al mismo bloque se le imprime una fuerza de 3 veces F. Bueno, a ver, voy a graficar el fenómeno. Ya, acá hay dos casos, ¿no? El bloque en un primer caso, ahí está el bloque en un primer caso, está afectado por una fuerza que vale F. Así nos dice el ejercicio. ¿De acuerdo? Ahí está. Además, esa fuerza F está produciendo una aceleración en el bloque cuyo valor es 2 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? El primer caso ya lo hemos graficado. Ahora nos piden calcular el módulo de la aceleración si al mismo bloque se le imprime una fuerza de 3 veces F. Ya, bueno, como es el mismo bloque, a este bloque que está aquí le vamos a poner una masa M. No conocemos, no nos dicen cuánto vale la masa y le voy a poner simplemente M. Entonces, en un segundo caso, el mismo bloque, ¿no? Va a estar afectado por una fuerza de 3 veces F, así dice el ejercicio, y nos piden determinar qué aceleración tendrá, ¿no? Conociendo pues de que la masa es la misma, ¿no? Ya que se trata del mismo bloque. Entonces, jóvenes, tenemos los dos casos graficados ahí, ¿no? Y queremos nosotros encontrar la aceleración en el segundo caso. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Newton. Vamos con el primer caso. ¿Ya? No olvides que acá la fuerza resultante es masa por aceleración y la fuerza resultante, como la única que aparece es F, será ese mismo F. ¿Ya? Es decir, F es igual a la masa del bloque, bueno, no sabemos cuánto vale, lo puse M, y la aceleración vale 2. Profesor, está mal. Primero va M y luego va 2. Bueno, acá es lo de menos, ¿ya? Yo lo he escrito así para que sea un poco más cómodo. 2 veces M, ¿ya? ET2 es la aceleración y M es la masa. Le he cambiado nada más de lugar. Bien, ahora ya no puedo hacer más nada aquí. Sabemos que F es igual a 2M, nada más. Ahora vamos al segundo caso y también aplico la segunda ley de Newton, ya que la fuerza y la aceleración son paralelos. Y con la misma fórmula, ¿no? Fuerza resultante es igual a masa por aceleración, pero la fuerza resultante en esta oportunidad vale 3F. Mucho cuidado, vale 3 veces F. La masa es la misma A y la aceleración, ojo, no es la misma, es otra aceleración. Ya, te voy a poner A. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer para hallar esta aceleración que vale A? Lo que vamos a hacer, muchachos, es reemplazar el valor de F. Es decir, el valor de F que he obtenido por aquí, o sea, en este primer caso, el valor de F que acá vale 2M, lo voy a reemplazar en lugar de esta F. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces sería 3 por F. Pero ¿cuánto vale F? Ahí está, ¿no? F es igual a 2M, o sea, 3 por 2M. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Lo que va a ocurrir, muchachos, es que 3 por 2M me va a dar 6 veces M. ¿Ya? Pero esta M que está en el primer miembro se va a ir con esta M que está en el segundo miembro. Ya es como si yo dijera este M pasa a dividir y M entre M es 1, ¿no? Entonces acá simplemente me va a quedar 3 por 2 que es 6 y ya, solito. Es decir, la aceleración A va a ser igual a 6 metros por segundo al cuadrado. Y listo, se acabó el problema 4 porque ya hemos encontrado la aceleración en el segundo caso.
¿Entendido? Fíjense lo importante que es tener en cuenta entonces la gráfica o representación de un problema. Vamos al siguiente ejercicio, el penúltimo. Nos piden calcular el módulo de la aceleración para el bloque de masa 2 kilogramos. Ahora, jóvenes, acá, bueno, no está la aceleración todavía, pero nosotros podemos darnos cuenta de que el bloque se está moviendo hacia la derecha en forma horizontal. ¿Sí? Ahí está su velocidad horizontal hacia la derecha. Y la fuerza no es horizontal. Fíjate acá, la fuerza es oblicua. Y bueno, aquí no podemos aplicar la segunda ley de Newton. ¿Ya? Si la velocidad es horizontal, obviamente la aceleración también va a ser horizontal. Y bueno, ¿no? Como ya les mencioné, si la aceleración es horizontal, la fuerza que debemos usar también debe ser horizontal, pero acá la fuerza no es horizontal, es oblicua. ¿Qué se hace? Bueno, vamos a recurrir a lo que te enseñé al ingresar, ¿no? Vamos a descomponer este vector que vale 20, ¿no? Un componente será en la vertical y la otra componente será en la horizontal. Sin embargo, la que va a aparecer acá en la vertical no lo vamos a utilizar. ¿Por qué, profesor? Bueno, porque esta componente vertical no es paralela con la aceleración. ¿Ya? Lo que se va a utilizar para resolver este problema es la componente en la horizontal. Por lo tanto, el componente vertical no lo vamos a utilizar, pero sí su componente horizontal que está ahí parpadeando. ¿Te das cuenta? Esa es la que se va a usar y multiplicarse con la aceleración. Perdón, esa va a ser la fuerza resultante, perdón, ¿ya? Bueno, ¿y cómo lo vamos nosotros a hallar? Bueno, ya te mencioné, ¿no? Este vector horizontal es el cateto opuesto al 53 que está arriba. Recuerda que arriba estaba el 53. Y el negrito, el vector negrito es la hipotenusa, ¿no? Que vale 5K, ¿te acuerdas, no? ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Porque es un triángulo rectángulo de 37 y 53. ¿Te acuerdas o no? Claro, 5K vale la hipotenusa. El que se pone a 37 es este vertical que vale 3K, pero no lo vamos a usar. ¿No es cierto? No lo vamos a usar. ¿Ya? ¿Y el otro cuánto vale? 4K. ¿No es cierto? 4K vale el otro. Pero 5 por K es igual a 20. ¿Cuánto vale K entonces? Ah, ya. K, profesor, vale 4. Pero solo me interesa el horizontal. Es decir, 4 por este K que vale 4 sería 16. Es decir, la fuerza horizontal toma un valor de 16 newton. De ahí sale ese 16 que va a aparecer en tu resolución. ¿De acuerdo? Entonces, como ya les expliqué, todo esto ya se va, ¿no? Y como ya te dije, el vertical no lo vamos a usar, solo el componente horizontal. ¿Ya? Entonces, no te olvides, por favor, la aceleración, como ya te dije, va en esta orientación horizontal. Así que vamos a borrar esto de acá y estos también. Listo, ya está ya. ¿Entendido? Ahora sí, ¿qué datos tenemos? La fuerza resultante va a ser esa fuerza horizontal, porque no te olvides que la fuerza y la aceleración deben ser paralelas. Entonces no consideramos este 20, sino vamos a considerar su componente horizontal que vale 16. Es decir, F es igual a 16. ¿Ya? La masa es 2, porque así nos dice el problema, eso no cambia. Y la aceleración, bueno, no sabemos cuánto vale, ¿no? Pero lo vamos a calcular. Porque se va a cumplir que la fuerza y la aceleración son paralelas, ahí está. ¿Te das cuenta o no? Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton, la cual dice pues que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Y la fuerza resultante es este 16, mucho cuidado con utilizar el 20. Si utilizas el 20, te va a salir una respuesta también, pero ya sabes que será incorrecta, ¿no? La aceleración será igual a 8 metros por segundo al cuadrado. Muy interesante este problema, tener cuidado muchachos a la hora de resolver un problema de este tipo. Vamos ahora con un último ejercicio donde vamos a utilizar el DCL. Acá nos piden hallar el módulo de la aceleración para el bloque de masa 5 kilogramos. En los 4 problemas anteriores no hemos resuelto
como lo vamos a hacer ahora, ya que todos los cuerpos se movían en la línea horizontal, ¿no es cierto? Todos se movían de forma horizontal. Pero ¿qué pasa cuando un cuerpo se mueve de forma vertical? Cuando un cuerpo se mueve de forma vertical, también influye la gravedad. Entonces acá hay que tener cuidado cuando usted vea un ejercicio donde el movimiento es vertical, no debes olvidarte de la gravedad que genera pues el peso del cuerpo, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado acá, muchachos, porque no es lo mismo arrastrar un cuerpo que levantar un cuerpo, ¿no? Usted puede arrastrar una mesa, que es fácil, pero al levantar una mesa requiere de más fuerza, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado porque interviene también el peso. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es hacer el diagrama de cuerpo libre para hallar la fuerza resultante. ¿Ya? Fíjate, esta fuerza resultante acá abajo me dice que vale 30. ¿Y de dónde sale 30? No, si acá dice que vale 20. Ahorita vas a ver. No olvides que el cuerpo se mueve en forma vertical, por lo tanto, el peso va a intervenir en el movimiento del cuerpo, ¿no? ¿Y cuánto vale el peso? El peso es masa por gravedad. En estática lo hemos hecho. La masa es 5 y la gravedad es 10. ¿Cuánto es 5 por 10? 50. Ahora, yo te preguntaría, ¿el cuerpo se mueve hacia arriba o hacia abajo? La respuesta sería hacia abajo. ¿Por qué? Ya que 50 es mayor a 20 y obviamente pues el cuerpo se va a mover hacia donde hay mayor fuerza. Como la fuerza mayor va hacia abajo, el cuerpo se mueve también hacia abajo. Si la fuerza mayor estuviera hacia arriba, entonces el cuerpo estuviera subiendo, o estuviese subiendo, perdón. ¿Ya? Entonces, al hacer el diagrama de cuerpo libre, nos damos cuenta que el cuerpo va a moverse hacia abajo. Y para hallar la fuerza resultante, como acá aparecen dos, ya no aparece una como en los ejercicios anteriores, hay que operar esas fuerzas. Cuando están en sentidos contrarios, lo que se hace es restarlas, ¿de acuerdo? Y cuando van en sentidos iguales, o al mismo sentido, ¿no? O a la misma dirección, se suman. Eso lo hemos aprendido en vectores. Ambos son vectores, ¿sí? Son magnitudes vectoriales. Entonces, la fuerza resultante, ya, bueno, acá aclaramos, ¿no? El cuerpo se mueve hacia abajo, ya sabes por qué. Entonces, ya, la fuerza resultante será 50 hacia abajo menos este 20. Para hallar la fuerza resultante vamos a restar ya que tienen sentidos contrarios. Y la resta será 30 newton. Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Bueno, ahora, para yo encontrar el módulo de la aceleración o simplemente el valor de la aceleración, jóvenes, ¿ya? Voy a aplicar la segunda ley de Newton. A mí no me piden hallar la fuerza resultante ni nada por el estilo. A mí me piden hallar el módulo de la aceleración, o sea, el valor de A, ¿no? ¿Y dónde hay el módulo de la aceleración? Aplicando la segunda ley de Newton, el cual dice fuerza resultante es igual a masa por aceleración. ¿Y quién es la fuerza resultante? 30, lo que hemos obtenido de estos dos. No vamos a utilizar ni 20 ni 50, sino la resultante de los dos, el equivalente a los dos, que es 30. Entonces colocamos acá 30, la masa es 5, acá nos dice el problema que vale 5, y la aceleración es lo que no sabemos cuánto vale. No vayas a pensar que es este 10 por si acaso. ¿Ya? Bueno, se acabó, ¿no? El 5 pasa a dividir, y la aceleración que tiene el cuerpo, que está cayendo, es igual a 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Si quieres ver de nuevo la clase y quieres entender mejor, puedes visitar ahí mi canal ProMathFish. ¿Ya? Ahí están todas las clases. Este también ya está, ya va a estar, perdón. La tarea es de la página 25, del 1 al 5, para el día sábado 29 hasta las 6 de la tarde.